Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao. Bien, gracias a todas las personas que nos sintonizan. Vamos a hacer esta sexta conferencia del primer ciclo de foros magistrales de la responsabilidad social, organizada por el grupo de profesionales de la RSE en el mundo, el cual es una iniciativa que nació en Venezuela de la mano de Daniel Horta y de Noreima Paz. Profesionales de la RSE en el mundo es un grupo que busca compartir información tanto académica como profesional en las áreas social, de responsabilidad social y sostenibilidad, de forma de hacer relaciones efectivas en networking que logren compartir conocimiento en estas temáticas. Y en ese sentido, esta conferencia de hoy que vamos a tener a cargo de Jake Kill nos va a presentar cómo el sector privado puede ser el motor de la sostenibilidad con un caso muy específico, con un caso concreto, que es el caso Punta Cana. Buenos días, Jake. Gracias por acompañarnos y dejamos los micrófonos agradecemos a Unic Radio que nos está ayudando a transmitir y vamos a pasar los micrófonos para que tú inicies con esta conferencia. Al final vamos a anotarte las preguntas del público para responder. Muchas gracias, Jake. Gracias. Hoy voy a hablar un poco de la experiencia del Grupo Punta Cana en el tema de sustentabilidad, responsabilidad social empresarial. Pero quería comenzar con una anécdota que hace un par de meses nuestra fundación Grupo Punta Cana estábamos aplicando para un fondo importante internacional y con bastante frecuencia nosotros aplicamos para ese tipo de fondo y normalmente lo que se pide es básicamente qué cantidad de dinero la fundación requiere, qué se va a hacer con ese dinero y cuántas personas se va a impactar al final o cuántos animales en el caso ambiental. Entonces, básicamente lo que se busca es cuantificar el impacto de la inversión del donante. Pero en ese caso estábamos aplicando y pedía otra cosa. Lo que pedía no era simplemente la cantidad de dinero que necesitábamos y el uso del dinero, sino quería saber nuestra teoría de cambio. Entonces eso me hizo pensar, porque es un poco distinto y yo tenía que hacer un poco de investigación qué significa una teoría de cambio. Entonces me gustó mucho porque no estaba orientado hacia el uso de los recursos solamente, era qué tú vas a lograr en cuanto al cambio con el uso de esos recursos. Y eso me hizo pensar que también es una forma de pensar en todo nuestro actuar como fundación, en el caso del Grupo Punta Cana como empresa. Entonces la teoría de cambio es una forma de articular simplemente su visión para el cambio que desea ver en el mundo y lo que harás personalmente para intentar realizar ese cambio. Entonces es un concepto un poco más interesante que simplemente voy a gastar tu dinero y voy a reportar qué he hecho con el dinero, sino refiere a lo que tú puedes controlar y entregar y por lo que puedes ser responsable frente a cambio que esperas sucede en el mundo. Entonces eso es muy importante porque muchas veces como fundaciones tenemos un objetivo, tenemos una misión, tenemos una misión, o como empresas tenemos objetivos. El objetivo retornar beneficio a los inversionistas, a los accionistas, o producir beneficio económico. Pero una teoría de cambio es otra cosa. Entonces yo creo que eso es algo muy importante para empresas que comiencen a pensar a su negocio como agentes de cambio, ¿no? Que no solamente simplemente están vendiendo algo y tratando de lograr el mejor porcentaje del mercado en su sector, sino que cómo se puede realizar un cambio verdadero.
Entonces, eso me hizo pensar en cuál es la teoría de cambio de la empresa donde yo trabajo, que es el Grupo Punta Cana. Y creo que es un ejemplo muy interesante y un ejemplo que podemos ver mejor a través de los ejemplos, ¿no? Que los ejemplos son los que nos va a dar vida a ese asunto de teoría de cambio. Pero en el caso de Grupo Punta Cana, no es nuestra misión ni es algo corporativo, sino lo que yo defino como nuestra teoría de cambio como Grupo Punta Cana es ser ejemplo del buen manejo de los recursos que sostienen nuestro negocio. Entonces eso es algo interesante porque cómo nosotros como empresa podemos servir de ejemplo en invertir, en proteger los recursos que mantienen nuestro negocio. Eso es algo diferente que simplemente generar beneficio. Entonces, el primer ejemplo que voy a mencionar es el ejemplo del agua potable. Entonces, sin lugar a dudas, agua potable es un recurso totalmente necesario para el turismo. Sin agua no existe turismo, ni en Dominicana ni en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque los turistas que vienen a un destino, vienen a un hotel, vienen a un sitio, necesitan beber agua, necesitan acceso a agua para bañarse, necesitan acceso el hotel necesita acceso a agua para lavar la lencería, para limpiar los platos, para mantener la higiene, para el paisajismo, para llenar la piscina, para el lavado de las áreas de los vehículos. Toda la actividad turística depende de alguna forma en agua potable. En República Dominicana, el agua es un recurso muy limitado, especialmente en la zona de Punta Cana, donde tenemos menos lluvia y todo nuestro agua viene de agua subterránea, de acuíferos, ¿no? de reservas de agua bajo el terreno. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer una empresa turística en la zona de Punta Cana, obviamente el agua va a ser un punto clave. Entonces, Punta Cana, sin articular su teoría de cambio, ¿qué hizo? En los años 90 comienza a construir su hotel y los fundadores de esa empresa tenían una visión muy amplia de que se iba a hacer hoteles, villas privadas, va a tener una llegada muy grande de turistas. Pero en 1984, cuando se inaugura el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en esa época no había hoteles, ni villas, ni mucha infraestructura, ni muchas comunidades cercanas. Sin embargo, una de las primeras inversiones que hizo Grupo Punta Cana fue en una planta de tratamiento. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con turismo? Si nosotros reconocemos que eventualmente vamos a tener una infraestructura muy grande turística, vamos a tener hoteles, vamos a tener visitantes, toda esa infraestructura requiere agua. Y reconocieron de un inicio que iba a ser el recurso limitado del turismo dominicano. Entonces, una planta de tratamiento, primero, protege el agua potable que ya está ahí. Entonces, en vez de ensuciar el agua, utilizándolo de diferente formas y luego contaminar el agua potable que está ahí, existe, se protege. Ya se está tratando, limpiando, purificando ese agua. Pero fueron más lejos y construyeron una planta que utilizaba una tecnología que nos limpiaba el agua con bajo consumo de energía, que era una decisión de rentabilidad de negocio, y luego se decidió reutilizar el agua en el paisajismo y eventualmente en los campos de golf. Y tengo unas fotos históricas muy interesantes de la primera infraestructura de Punta Cana, el Hotel Punta Cana, que tenía un hotel, tenía un lobby, y básicamente no tenía otra cosa. Se ve de la foto aérea que básicamente era un edificio y un par de cositas y playa. Pero atrás, en esa foto, se puede ver que había ya construida una planta de tratamiento. Eso es increíble. Entonces, eso fue el inicio de una filosofía de proteger el agua. Luego se ha ido expandiendo la planta de tratamiento. Ese planta de tratamiento se ha creado ya varias lagunas y se recicla el 100% de todo el agua negra que se produce en Grupo Punta Cana. Se trata, se purifica y luego se reutiliza en el riego de los campos de golf y en esa área de paisajismo. Entonces, eso es un claro ejemplo de invertir
en proteger los recursos tan vitales que sostienen nuestro negocio. Sin ese agua no tenemos turismo. Si no protegemos el agua, no vamos a tener agua hacia el futuro. Entonces eso va a limitar nuestro crecimiento como negocio. Se fue mucho más lejos en el caso del Grupo Punta Cana, porque decidieron que con un terreno bastante amplio se podía dedicar cierta cantidad de área verde para proteger el acuífero también. Entonces eso sirve como una esponja que mantiene el agua de lluvia que llega, también se protege el acuífero. Entonces nosotros como política de empresa mantenemos cierta cantidad de área verde por cada área construida. Entonces esa combinación tiene una propiedad mucho más verde, mucho más con una temperatura más agradable, porque los árboles producen sombra, producen una temperatura más agradable, pero también protege los recursos de agua. Entonces, todo eso en reutilización de agua, tratamiento de agua, protección del acuífero, eso es un claro ejemplo de invertir en algo que sostiene el negocio. Entonces, eso es parte de la filosofía que marca la empresa y se ha manifestado en muchas formas en la inversión en la comunidad local, en la inversión en aspectos sociales, en la salud, en la educación, porque la empresa entiende que no solamente es agua, también es personas, son los seres humanos que están en la zona. Entonces, si no estamos invirtiendo en los seres humanos y en la persona para aumentar su capacidad, aumentar la capacidad inherente del turístico local, del turismo local, entonces tampoco se va a ir avanzando el turismo. Entonces, yo creo que esa cultura de valorización de agua también tuvo el impacto de crear un ejemplo. Entonces el Grupo Punta Cana, desde su inicio, compartió esa filosofía con otros hoteles en la zona, que algunos de ellos, cuando llegaron, quizás la legislación nacional, las leyes nacionales, no exigían necesariamente el tratamiento de agua. Si hoy en día en la ciudad de Santo Domingo, en otras ciudades de República Dominicana, todavía no se trata del agua. Sin embargo, en la zona turística, el 100% de los hoteles que se ha hecho en la zona tienen plantas de tratamiento. ¿Por qué? Porque se había creado esa cultura de valorización de agua y eso tenía una influencia en las prácticas de otros hoteles y eso inició con una empresa que se decidió ser un ejemplo. Entonces ahora, obviamente, algunas de las plantas de tratamiento de los otros hoteles no podemos garantizar la calidad de cómo funcionan, ni si están 100% operando todo el tiempo. O sea, todo eso varía por cada caso. Pero el hecho es que todos tienen plan de tratamiento y eso es mucho más de lo que tienen gran parte del país actualmente y ha sido establecido como un estándar en la zona. Entonces, otro ejemplo que quería hablar un poco, además del agua potable, y voy a concentrar mucho en temas de recursos naturales, aunque el negocio de turismo realmente depende mucho de las personas y las comunidades locales. Pero creo que tenemos unos ejemplos muy marcados desde los recursos naturales que podemos aprovechar para definir qué significa esa teoría de cambio. En el turismo costero, nosotros dependemos mucho de la playa, o sea, el sol y playa. El turismo de sol y playa especialmente requiere un recurso fundamental que es arena, ¿no? Si no tenemos arena, podemos tener los hoteles más lindos del mundo, podemos tener infraestructura lindísima, podemos tener edificios bellos, un buffet ahí de cocina excelente, podemos tener todas las actividades que atraen los turistas, pero al final de cuentas, uno de los primeros y más importantes activos que atrae a los turistas es la arena, la playa. Las personas vienen a escapar de su realidad, escapan de su ciudad o de su frío donde viven o cualquier condición que se encuentra y vienen a conocer ese paraíso que es la playa del Caribe. Entonces, cuando pensamos en la playa, las playas no son accidentales, ellos aparecen en sitios y son producidos por organismos locales. Y esos organismos, gran parte, forman parte de un ecosistema que se llama el arrecife de coral.
Si nosotros comenzamos a ver en detalle, el turismo dominicano, en cierto punto, depende de los arrecifes de coral. O sea, claramente, si no tenemos arrecife, no vamos a tener arena. Y no tenemos arena, entonces no tenemos playa. Si no tenemos playa, no vamos a tener la misma cantidad y flujo de pasajeros que llegan al país. ¿Y qué es un arrecife de coral? Es una barrera, es un ecosistema, es construida por muchos diferentes tipos de organismos, y esa barrera forma una protección a la zona costera que protege a la zona, a las playas, de tormentas. Y entonces eso evita la erosión de la playa. Cuando tiene una barrera, viene una tormenta, el oleaje y todas las consecuencias de la tormenta que produce la tormenta, eso se está frenado y está amortiguado por el arrecife de coral. El arrecife de coral también es lo que produce la arena. Tenemos especies, en particular el pez loro, otros tipos de algas, que literalmente comen pedazos de piedra y de roca y de material natural en el arrecife, y su excremento forma la arena. Esa arena es la arena blanca que atrae a todos los turistas, y entonces eso es una producción constante que viene de los organismos del arrecife. También los arrecifes hacen actividades turísticas, ofrecen oportunidades de salir en bote, de salir a hacer snorkeling, hacer actividad de buceo, todo tipo de actividad que son complementarios a las personas que prefieren sentar en la playa el día entero. Hay otros que prefieren estar en el lago, hacer diferentes actividades, el kitesurfing, el stand-up paddle, todas esas actividades que se puede hacer. Entonces, eso ofrece también oportunidades económicas. Y finalmente, son un fuente de empleo y de sustento de la vida humana. Tenemos en República Dominicana miles de personas, pescadores, que dependen del arrecife para su sustento. Ellos pescan langosta, lambí, diferentes especies de peces, y que lo venden, comercializan, y eso es parte de su sustento. Entonces, el arrecife es fundamental para la economía turística. Entonces, como una empresa como Grupo Punta Cana, que su naturaleza no es una empresa de conservación, su actividad principal es servicio, es operar hoteles, vender mobiliarios, solares y villas, y crear una comunidad, ofrecer actividades de resort, gastronomía, restaurante, la comida local, que tiene que ver con protección de arrecifes. Sin embargo, si establecimos que nuestra teoría de cambio es invertir en proteger los recursos que sostienen el negocio, entonces eso es obligatorio que la empresa tiene que buscar la forma de proteger esos recursos. Entonces, a través de la Fundación Grupo Punta Cana, hace 15 años ya, se comenzó a analizar la condición del arrecife, ver dónde había debilidades, donde había áreas que faltaba coral, que especies en particular que estaban en peligro, que faltaba una cantidad importante de la densidad de peces y de otros organismos marinos. Entonces la Fundación establece todo un programa para tratar de proteger y restaurar el arrecife de coral. Y ese trabajo comienza con un trabajo de restauración de corales, y es cultivar corales en viveros submarinos y luego devolver ese material al arrecife. Entonces es una técnica ya establecida, conocida, y ya se ha avanzado, y hay diferentes formas de hacerlo, pero ya tenemos 15 años haciendo restauración de corales, y tenemos un vivero que ha devuelto una especie en particular que está en peligro de extinción, se llama Cropra cervicornis, que se ha trasplantado casi 8 kilómetros de tejido de ese coral al arrecife nuevamente. Pero el arrecife no solamente requiere masa de coral, tejido, necesita otros organismos que hacen el trabajo de mantener el coral. Entonces tenemos especies, en particular especies de peces herbívoros, que tienen una función importante. ¿Qué hacen? Cuando el arrecife tiene muchos nutrientes, cuando viene de la costa, o viene de mar afuera, o viene de actividades humanas, se agrega esos nutrientes, eso produce algas. Y esas algas compiten con el coral. Entonces el alga cubre el coral,
o lo puede taparlo y también le puede reemplazarlo. Entonces, ese cambio de composición del arrecife es muy dañino, porque ya cuando no tenemos corales no perdemos la estructura física que está protegiendo la costa. Entonces, las algas tienen un depredador natural. Los peces herbívoros, ¿qué hacen? Ellos van limpiando las algas, comen las algas, y eso es una forma de mantenerlos bajitos, y eso mantiene los corales vivos. Pero en la medida que hemos sobreexplotado el arrecife, los pescadores, sin una falta grande de regulaciones, se ha sobreexplotado el arrecife. Ya después de eliminar ciertas especies de valor comercial, se ha ido bajando la cadena alimenticia de peces, y se ha comenzado a aprovechar especies que en el pasado quizás no se veía tanto. Y esos son las especies herbívoros. En particular, la especie pez loro, que tiene una variedad de especies, pero tiene una función ecológica muy importante, que es cortar y podar todas las algas que crecen en el arrecife, por eso es herbívoro. Entonces, cuando comenzamos a sobreexplotar los peces herbívoros, tenemos una sobrepoblación de algas, y entonces eso afecta a los corales, que lo va bajando y minimizando la presencia de corales. Entonces, todo eso tiene un impacto ecológico, y comenzamos a perder ya la función del arrecife, y se comienza a perder todos los beneficios que produce el arrecife, la producción de arena, que esos mismos peces loro producen arena. También la estructura del arrecife va bajando, entonces ya tenemos menos protección contra inundaciones, frente de tormentas. Tenemos menos actividad turística, porque los turistas no vienen a ver un arrecife vacío, sin nada de vida, prefieren ver grandes cantidades de peces. Entonces, todo eso es un impacto negativo. Entonces, podemos ir restaurando corales, podemos hacer viveros todos y trasplantar grandes cantidades de corales. Sin embargo, tenemos que trabajar la parte humana. ¿Qué encontramos nosotros en el área de Punta Cana? Que tenemos una comunidad importante de pescadores que tienen capacidades muy especiales que no se estaba explotando, no se estaba aprovechando. Esos pescadores tienen la capacidad de pasar mucho tiempo en el agua, tienen botes, tienen resiliencia frente a todas las condiciones del mar, tormentas, cuando hay mucho sol, están muy adaptados, conocen la navegación del área local, conocen los recursos locales. Y descubrimos, para mantener un vivero de corales era mucho más económico y más eficiente entrenar y contratar pescadores, realizar el trabajo de restauración de corales, que tratar de contratar biólogos y expertos en el tema de conservación, que quizás conocen bien la biología de un coral, pero no saben necesariamente cómo cultivarlo, cómo pasar 3 horas bajo el agua y cómo manejar un bote. Entonces, tener ese talento local, nosotros lo podemos aprovechar, y eso es una forma de nosotros ya involucrar a los pescadores en la economía de conservación y en la economía turística, y reemplazar hasta cierto punto el trabajo que estaban haciendo anteriormente de sobreexplotar el arrecife. Entonces tenía el doble beneficio que si invertimos en los pescadores, también estábamos invirtiendo en la protección del arrecife, y se estaba bajando la sobreexplotación del arrecife de coral. Y fue tanto así que comenzamos con 2 pescadores, luego a 3 pescadores. Luego encontramos que había una comunidad de pescadores interesados en funcionar como capitanes de barco. Entonces gestionamos una capacitación de esos pescadores como capitán de barco. Luego encontramos que había un grupo que estaba interesado en ser buzo submarino para actividades turísticas. Entonces certificamos un grupo de pescadores locales como de buzos de PADI, o sea, una certificación internacional, y se encontraron trabajo no necesariamente en nuestro resort ni en nuestra facilidad, pero sino en toda la zona, porque en la zona de Punta Cana se vive de excursiones de esa naturaleza, y cuando hay personas capacitadas se encuentran trabajo. Entonces, esos pescadores
se convirtieron ya en un recurso para el turismo y para la conservación. Y eso no quiere decir que hemos eliminado 100% la pesca en la zona de Punta Cana, ni se ha controlado 100%, pero sí se ha buscado una solución de mercado para que esos pescadores tengan otras oportunidades y que pueden tener la oportunidad de involucrarse en el turismo con trabajo decente. Y también para nosotros, al final, el resultado ha sido que tenemos establecido varias reservas, santuarios de peces que tienen mayor densidad de cuando iniciamos. Entonces, esa densidad de peces mantiene el arrecife de coral, que nos mantiene las playas, que nos mantiene el turismo. Entonces, es un claro ejemplo de tratar de invertir en un recurso que sostiene el negocio. Entonces, el tercer y último ejemplo que quería tratar, que ha sido un tema recientemente en República Dominicana y en otros países, que de mucha importancia y de mucha preocupación para muchos, que es el tema de los desechos sólidos. Nosotros, como seres humanos, la forma en que hemos creado nuestra sociedad, que gran parte de nuestra actividad produce materiales que no tienen utilidad, son desechos. Y nosotros debemos comenzar a pensar no en desechos, sino en residuos, en paquetes de material que hay que utilizar de alguna forma, que su vida útil no debe desaparecer, debe ser un uso circular. Y por eso se habla de la economía circular, porque básicamente la idea es que esos materiales nunca se cansan de tener una utilidad, siempre va a tener algún uso. En Punta Cana, en nuestro caso particular, en 2006, teníamos una situación que todavía hoy en día es un reto muy grande para la República Dominicana y para muchos países en vía de desarrollo, que teníamos una disposición final de los desechos muy precario. Disposición final se refiere a el lugar final donde disponemos los desechos. Entonces, producimos esos recursos. Cuando están todos mezclados juntos, se llama basura, que no tiene ningún uso, ningún propósito, y tiene que buscar un sitio donde depositar todo ese material que nadie quiere vivir cerca. No debe estar cerca de una ciudad, no debe estar cerca de un hotel, no debe estar cerca de nada, porque nadie quiere estar cerca. Entonces, eso era la realidad de Punta Cana y esa es la realidad de la República Dominicana. Los botaderos o vertederos son básicamente minas abandonadas que se rellenan de esos desechos. Generalmente están en las afueras de las ciudades o los pueblos y son áreas muy precarias, no tienen mucho sistema de infraestructura de protección, no hay forma de constar si está protegiendo contra la contaminación del agua subterránea por los lixiviados, que es el líquido que va saliendo del vertedero. No hay un aprovechamiento de los gases que tienden a salir de un vertedero, que muchas veces cuando se tapa toda esa basura, la descomposición de ese material produce gas metano y en algunos casos se puede explotar eso para producción de energía. Entonces, en el caso dominicano realmente es un hoyo donde se deposita basura y se va tapando poco a poco. Entonces, en el caso nuestro de Punta Cana, tenía varios problemas la realidad de los desechos. Primero, la calidad del servicio de recogida estaba muy pobre. Las compañías que se dedicaban a recoger toda la basura que producíamos como resort y como aeropuerto y como hoteles, se mezclaba, se depositaba en una caja y esa caja se llevaba al vertedero. Entonces esa calidad de servicio estaba muy pobre y dejaba una imagen muy fea alrededor del resort. Habíamos cajas de compactadoras donde todo el mundo botaba su basura. Cada contenedor, si no se quería levantar la puerta y meter la funda adentro, se quedaba alrededor de la caja. Entonces cada caja se convertía en un mini vertedero. Cuando hay mucha funda de basura, entonces lo curioso, los buzos vienen y abren a ver si hay algún tipo de material de recuperable, de valor adentro, de metal o plástico o lo que sea, y abren la funda, luego entran animales, ratones, gatos, perros, y de repente cada contenedor se convierte en un mini desastre vertedero. Y eso no es la imagen de turismo.
cuando pensamos en turismo dominicano, pensamos en una playa linda, en un palma de coco, los pies en la arena, de una piña colada, pero no estamos pensando en grande cantidad de basura alrededor de un resort. Entonces decidimos cambiar esa realidad, y también porque tenía un costo alto de recolección. Estábamos pagando de manera privada retirar toda esa basura y depositarlo en un hoyo. Y el riesgo hacia el futuro era muy grande. Si no protegemos los aguas de agua, que al principio decidimos que ese era parte de nuestro recurso fundamental para el turismo, si tenemos vertederos y esos lixiviados pueden contaminar el agua, entonces también nos estamos dañando la posibilidad de crecimiento de nuestro negocio. Entonces, en 2007 hicimos un análisis general de Grupo Punta Cana para ver qué cantidades y qué tipo de basura producimos, y creamos un centro de reciclaje de material. Y básicamente era un centro dentro del aeropuerto donde el 100% de los desechos llegaba a ese centro y donde se clasificaba manualmente. Entonces eso era toda esa mezcla de materiales, llegaba ahí, lo clasificamos en diferentes tipologías. Separamos botellas de plástico, latas de aluminio, botellas de vidrio, cartón, papel, Tetra Pak, los contenedores para jugos, etc. Separamos todo tipo de material orgánico que llegaba y lo separamos aparte. Y cuando comenzamos a separar todos esos materiales, encontramos que ya no era basura, ya eran residuos, no eran materiales que podíamos explotar. Y encontramos, como había grandes volúmenes de cada material, de plástico y de vidrio, etc., que había un mercado para esos materiales. En vez de pagar una compañía, retirar esa basura y depositarlo en un hoyo y poner en riesgo todo ese negocio, nosotros podemos encontrar personas que estaban dispuestas, o compañías que estaban dispuestas a venir, comprar el material y exportarlo para el reciclaje. E igual, el material orgánico, encontramos que esa mezcla de orgánicos se podía dividir y también crear compostaje. Entonces establecimos un proyecto de lombricompost, que es la producción de compost utilizando lombrices como el motor de descomposición, y también productores de animales que tenían interés en el material, que podemos entregar el desechos orgánicos y ellos lo convirtieron en comida animal. Entonces todo eso creó un cambio de mentalidad, y nosotros llamamos ese cambio de mentalidad Descarga Cero. Descarga Cero es un movimiento internacional que es más una ambición, ¿no? Un objetivo, que es llegar a no producir basura. Y obviamente es muy difícil llegar a producir cero basura, pero esa es la visión, ¿no? En un momento nosotros llegamos en vez de enviar el material al vertedero, nosotros hicimos una diversión, vamos a decir que divertimos todo ese material. Casi un 60% de los materiales llegaba o a reciclaje o a producción de compostaje. Entonces es un monto significativo en un país en desarrollo. En el momento, durante el año varía la producción de los desechos, pero en general, promedio, nosotros producimos como propiedad casi 25 toneladas al día de desechos. Entonces es una cantidad muy grande de material que ya no se envía al vertedero, que se convierte en basura, y también hay otra parte que se convierte en compostaje, que se vende o se utiliza en las áreas verdes del grupo, o también en los campos de golf como abono. Entre 2007 y 2018 nosotros llegamos a reciclar 17,000 toneladas de materiales diferentes en vez de mandarlo al vertedero. Eso significa un ahorro muy grande de energía, un ahorro muy grande de costo de disposición. Generaba algo de dinero, aunque el reciclaje para nosotros no es un negocio per se, más una especie de ahorro de recursos, pero también tenía un impacto muy grande en cuanto al vertedero. Nosotros estimamos que el 86,000 metros cúbicos del vertedero no se utilizó porque nosotros evitamos enviar esa cantidad de basura al vertedero. En cuanto a emisiones, se estima 58,000 metros cúbicos de emisiones no producidas de CO2, 2.991
toneladas de plásticos reciclados. Entonces eso ya es un tema global, el tema de los plásticos que llegan al mar, plásticos que llegan al río, plásticos que llegan a todos los sitios. Entonces ya es una forma de evitar que ese material va hacia los sitios que no lo queremos, sino se convierte en otro material. Entonces, eso es otro ejemplo en que invertimos para proteger todo lo que nos estaba produciendo dinero y también logramos ahorros significativos. Eso no quiere decir que hemos solucionado el tema de la basura. Vivimos en un mundo cambiante, vivimos la situación de los residuos sólidos es siempre en evolución. Hoy nosotros enfrentamos una situación que el mercado de reciclables ha cambiado y se ha convertido en un tema mucho más difícil, mucho más complejo y mucho menos rentable. Entonces ha sido un nuevo reto para nuestra empresa, es encontrar nuevos usos para los desechos sólidos y nuevas formas de producir beneficio. Pero ya dentro de nuestra empresa, ya la mentalidad es que tenemos que buscar esa solución. No podemos echar para atrás y comenzar a enviar toda esa basura al vertedero nuevamente, sino tenemos que invertir en buscar nuevas soluciones en una situación que va cambiando. Entonces, creo que esos tres ejemplos, sobre todo de los recursos naturales, son importantes ejemplos de la teoría de cambio del Grupo Punta Cana, que vamos a gustaría resumir un poco. Y primero es invertimos en la protección de los recursos que sostienen nuestro negocio. Entonces eso es fundamental y cómo nosotros podemos visualizar que los recursos realmente sostienen nuestro beneficio económico. Se sorprendería la cantidad de empresas que no piensan así, que dependen de un recurso que ni se piensa en proteger ese recurso, que se depende en algún material específico o de una capacidad humana específica y no invierten para proteger y para mejorar las condiciones de ese recurso. Segundo es las empresas, nosotros hemos encontrado, tienen una capacidad única para lograr cambio, porque son centros de innovación, son centros de creatividad y tienen recursos económicos que no dependen ni del Estado ni de las donaciones, y se depende del beneficio que produce la empresa. Entonces eso le da una independencia para crear soluciones que es muy difícil para muchas otras áreas de la sociedad. El sector público muchas veces reacciona cuando ya hay un problema que está muy desarrollado, ya tenemos el problema encima y ya comienzan a tratar de solucionar el problema. Muchas veces requiere una presión social muy grande o requiere una ley nueva y muchas de esas cosas toman mucho tiempo, mientras las empresas en general mueven muy rápido, son muy ágiles, se puede adaptar al cambio muy rápido, o si no aprenden a adaptar a los cambios, desaparecen, se fracasan. ¿Cuántos gobiernos alrededor del mundo se caracterizan por ser muy ágil? Los gobiernos, sector público en general, se caracterizan por ser muy burocrático, muy lento y muy difícil en la toma de decisiones. Entonces eso no quiere decir que no tiene un papel importante el gobierno ni el sector público, pero quiere decir que las empresas tienen un rol fundamental y tienen una capacidad única para realizar cambios. Y finalmente, el liderazgo empresarial es la clave para replicar y escalar soluciones y lograr cambios duraderos. ¿Qué quiero decir así? Que las empresas, cuando tienen éxito en algo y muestran que algo funciona, lo primero que va a pasar es que los otros lo van a copiar. Las empresas o el empresario en particular le encantan copiar al otro, porque ve que ese es el camino, entonces entiende que eso funciona, está comprobado. No quiere siempre ser el primero, pero a veces necesitamos que las empresas sean los líderes, los pioneros, y toman el riesgo de buscar soluciones para temas sociales y ambientales y comparten esas soluciones, porque luego se convencen al otro
a tomar ese riesgo y replicar la experiencia y escalarlo para que no sea solamente Grupo Punta Cana haciendo un pequeño experimento de protección de arrecifes de coral o un pequeño experimento de protección de agua potable o haciendo proyectos de descarga cero para manejar mejor los desechos sólidos, sino que sea una región entera de empresas todos comprometidos a hacer ese tipo de cambio. Entonces necesitamos ese tipo de liderazgo y ese tipo de inversión. Finalmente, creo que es muy importante, cuando estamos hablando de empresas y profesionales de responsabilidad social empresarial, comenzar a definir cuál es tu teoría de cambio. No todo el mundo comparte la teoría de cambio de Grupo Punta Cana ni la teoría de cambio mío, pero se debe comenzar a pensar en ese tipo de cambio. En vez de ser influencers o en vez de ser solamente empresariado, nosotros podemos ser agentes de cambio. Entonces eso es la experiencia de Grupo Punta Cana como motor de responsabilidad social empresarial y motor de cambio en cuanto a la sustentabilidad. Muchísimas gracias. Bien, gracias Jake por estos ejemplos que nos has puesto. Aquí en el chat en vivo tenemos varias preguntas. No sé si te gustaría que te la haga una a una o te las haga todas al mismo tiempo. Sí, podemos uno a uno. Una a una. O sea, la primera pregunta es de Sandra Ochoa Mantilla. Ella nos pregunta cómo vinculan a la comunidad. ¿Cómo es la respuesta de la comunidad a las iniciativas del sector privado? Sí. Y me disculpa que yo soy un apasionado del tema ambiental, entonces concentré mucho en el tema de recursos naturales, pero eso no quiere decir que Grupo Punta Cana tiene una trayectoria y una inversión muy importante en la comunidad y en temas sociales también, pero quería concentrar en ese tema ambiental. Pero fíjate que primero, cuando pensamos en nuestro entorno, primero hay que pensar que nosotros no solamente tenemos que invertir en la comunidad como algo separado a nuestro negocio, sino tenemos una comunidad de empleados. Nosotros en Grupo Punta Cana tenemos 2.500 empleados directos y tenemos una cantidad mucho más grande de empleados indirectos que solamente trabajan en nuestra propiedad o en el aeropuerto, pero no trabajan necesariamente por nuestra empresa. Entonces comenzamos ahí. Esos son personas que viven en las comunidades cercanas, que viven en Higüey, que viven en Verón, que viven en Cabeza de Toro, que vienen todos los días. Entonces tenemos que pensar cómo está viviendo esa comunidad de personas. Darle trabajo digno, darle capacitaciones, darle oportunidad de avanzar, darle salarios que realmente sostienen su familia, darle beneficios que aportan a la salud y la educación de su familia, comenzando ahí. Entonces ya es una comunidad grande que se ha impactado. Y luego se hace inversiones específicas en áreas donde entendemos que se puede tener un impacto muy grande en esa comunidad. En educación, nosotros hoy en día operamos el Politécnico Anantanquil, que es en la comunidad de Verón, que tiene más de 300 estudiantes, se ha graduado más de 300 estudiantes. Es un colegio que concentra en capacitar a los muchachos para estudiar, para diferentes capacidades que se aplican en el turismo, electricidad, servicio, inglés, tecnología, etc. También se ha invertido mucho en el tema de educación, en el tema de salud. Nosotros tenemos desde el 2006 un acuerdo de comanejo con el Ministerio de Salud Pública para el manejo de la clínica rural de Verón, y eso da servicio a cientos de personas al día con servicio básico comunitario. También se ha hecho un pediatra a Oscar de la Renta, y esa clínica pediátrica básicamente da servicio a la comunidad local. En fin, hay una cantidad de programas y actividades que hacemos en la comunidad, pero no es simplemente invertir para el famoso DAO. O sea, no estamos dando para nuestra imagen. Nosotros entendemos que eso es parte de una filosofía de invertir en esos recursos humanos. ¿Por qué? Porque son los que van a dar servicio a los clientes, son los que lo van a recibir en el taxi, que lo van a ver en el bar, que le van a dar servicio de maletero, que le van a servir su comida, que le van a dar toda esa experiencia inolvidable que los turistas sienten cuando vienen a República Dominicana. Entonces, si no invertimos en esa comunidad y esas personas, y no se está ofreciendo la mejor forma de vida,
Si no tiene educación, sus niños están enfermos, entonces no van a dar el mismo servicio y eso va a debilitar la competitividad del turismo. Entonces para nosotros es una inversión igual como invertir en protección de agua. Francis Rivera dice: Jake, muchas gracias por compartir la experiencia, visión integral y sustentabilidad. El mismo Francis también hace una pregunta, pero parece que él no entendió. Cuando tú hablabas de los pescadores, él dice: ¿y cómo evitar que los pescadores dejen sus actividades, su actividad económica básica, la pesca, por involucrarse en actividades turísticas que posiblemente le den mejores ingresos? Dice, o sea, que como la pesca le da mejor ingresos. No, que cómo evitar que los pescadores dejen de pescar para entonces trabajar en el área turística. Pero creo que no entendió el ejemplo que tú decías, que era que ustedes integraban a los pescadores, pero no era que ellos dejaban de pescar. Sí, hay una combinación. Exacto. O sea, no es una solución única. Y también hay que reconocer, hay muchos tipos de pesca. Hay los que pescan mar afuera con cordel, hay los que pescan con compresor, aunque en teoría es ilegal. Uh-huh. Hay los que pescan con harpón bajo el agua, que son buzos. Hay que pescan con trampa, o sea, hay una serie de diferencias. Nosotros tratamos de concentrar mucho en los pescadores con harpón, porque los que más afectan los peces del arrecife, ¿no? Que se pescan cerca de la costa y afectan mucho los peces arrecifales, y normalmente pescan de noche, porque la actividad turística hay movimiento y ellos son conscientes y no quieren estar ahí acabando con los peces durante el día cuando hay turistas haciendo snorkeling, etc. Pero también porque la captura es mucho más fácil de noche. Muchos de los peces, especialmente el pez loro, se pone a dormir. Entonces cuando ellos van pescando en toda la costa con su harpón, se puede ir arrastrando todo. Y la gente dice, no, pero un pescador, 2 pescadores, 10 pescadores no pueden tener un impacto tan grande. Los arrecifes de la República Dominicana son de los más sobreexplotados en el Caribe. Y eso es a base de pesca artesanal. Entonces nosotros no tratamos de eliminar la pesca. De hecho, nosotros consumimos pescado en nuestro restaurante. Tratamos de enfatizar peces que no están en peligro o no tienen una función muy súper importante para el arrecife, para el ecosistema. Y nosotros ofrecemos trabajo, nadie está obligado a trabajar con nosotros. Lo que encontramos, que era curioso, que parecido a la pregunta, cuando comenzamos a contratar pescadores, teníamos que primero entender cuánto era el sustento actual, cuánto ganaban de la pesca. Y muchos de ellos ganamos un monto extraordinario, no sé, mucho más que el salario mínimo. Y eso puede ser verdad ciertos meses. Pero está viviendo la pesca no es garantizada, tiene mal tiempo, tiene día bueno, tiene día malo, tiene veces que no hay peces y en la medida que hemos visto ha ido bajando la cantidad de peces. Entonces muchos de ellos entendían que ganaban 100,000 pesos mensuales en la pesca, pero quizás eso era una vez al año y duraban 4 meses que no ganaban ni cerca de eso. Entonces muchos de ellos cuando comenzaron a recibir un salario estable, tenían beneficios de salud, tenían otras capacitaciones que recibían porque ya era un trabajo formal, estaban viviendo mucho mejor y tenían mucho más beneficio y se mantenían los recursos que ingresaban, aunque quizás eran menos de lo que ganaban en un mes pico en la pesca. Entonces, muchos de ellos mismos tomaron la decisión de dejar la pesca. Entonces nosotros no podemos obligar a nadie, podemos controlar con regulaciones el tipo de pesca que se hace, la frecuencia, el tamaño, de talla, todo, etc. Pero básicamente lo que tratamos es crear una alternativa económica que le trae a los pescadores y que ellos tomen la decisión ellos mismos. Okay. Aquí, Jake, tenemos a Daisy Yanes, que dice, que pregunta, ¿cuándo hicieron la teoría del cambio y quiénes participaron en ese proceso y para qué les sirvió? Bueno, yo diría que la idea de teoría de cambio, yo lo encontré hace un par de meses como concepto. Yo creo que Grupo Punta Cana siempre tenía en la cabeza de nuestros fundadores y de cabeza de nuestro presidente, don Frank Raineri, la familia Raineri, el ejecutivo, tiene claro que hay que proteger el medio ambiente, que eso es una parte fundamental de nuestro negocio, pero quizás no se había articulado que nosotros tenemos un rol como agente de cambio. Y eso era algo que yo descubrí
aplicando para un fondo internacional. Y cuando comenzamos a revisar los materiales de ese fondo, insistían mucho en que no querían saber simplemente qué acciones iba a tomar, porque eso es muy fácil. Yo voy a hacer capacitación de 10 pescadores, voy a instalar 3 viveros de corales, voy a tener 7 talleres de turistas, etc. Ellos lo que querían hacer, con todo tu accionar, ¿qué tú vas a cambiar? ¿Qué al final tú dejas con nuestros recursos? ¿Y cuál va a ser el impacto hacia el futuro? O sea, ¿cómo tú vas a demostrar ese cambio? ¿Y cuál es tu compromiso personal hacia ese cambio? O sea, tiene que ser un compromiso. O sea, la empresa tiene que decir, nosotros estamos comprometidos a esto y eso aquí hacia dónde vamos. Por eso yo comencé a pensarlo y era algo que realmente creo que vale la pena, que no, quizás algo que debemos socializar un poco más dentro de la empresa y realmente definir esa idea de teoría de cambio. Sí. Jake, cuando mencionabas lo de descarga cero y el impacto que ha tenido en la empresa, hablabas de una cantidad importante de recursos, pero queríamos ver en cuanto a la inversión que ustedes hicieron en lo que fue los arrecifes. ¿Ustedes han cuantificado cuánto ha impactado eso en beneficio a lo que es la industria turística que maneja el Grupo Punta Cana? El impacto, o sea, ¿cuánto hemos invertido? La inversión que ustedes hicieron, ¿cómo les ha impactado a ustedes en mejora en un turismo mucho mayor, en cómo ha aumentado y eso también sí ha tenido un impacto económico en ustedes? Sí. Bueno, primero diría, cuando nosotros comenzamos restauración de corales, era una técnica experimental hace 15 años, no había mucha ciencia y comenzamos relativamente pequeño y en poco tiempo ya se ha convertido ya en toda una ciencia y hay mucha literatura científica detrás y hay mucha comprobación de la importancia de restauración. Entonces eso ha ido aumentando su importancia. También restaurar un arrecife es un trabajo de muchos años, ¿no? Crear un arrecife toma cientos de años, restaurarla, vamos a decir, debe tomar un par de décadas por lo menos. Entonces nosotros tenemos 15 años en eso. Entonces cuantificar, decir que eso nos ha producido tanto en arena, creo que es difícil poner un monto, pero sí hay estudios, por ejemplo, de que se ha hecho del valor de servicios de arrecife. Y por ejemplo, en el caso de República Dominicana, tengo una estadística aquí de uno de esos estudios que hizo de Nature Conservancy. Sí. Y básicamente lo que ellos miden es si un arrecife pierde un metro, si un arrecife pierde 1 metro de estructura, ¿no? Que normalmente está cerca de la superficie, se pierde 1 metro de esa estructura. El daño que produce por inundación en el evento de tormentas, y ellos cuantifican eso y lo hicieron para la República Dominicana y estamos hablando de $100 millones. Entonces, en el pequeño caso de Punta Cana se puede decir que aumentar la salud del arrecife ha agregado millones de dólares de servicios de protección y servicios contra inundaciones. También se puede calcular el beneficio a la marca. Nuestra empresa también se caracteriza ya como una empresa sostenible que invierte en la protección del arrecife de coral. Se puede cuantificar también por la cantidad de recursos que hemos atraído de diferentes instituciones internacionales que han visto la credibilidad de lo que hacemos y entonces invierten en tratar de mejorar arrecifes en la República Dominicana en general. Entonces es difícil poner como un número que todo el esfuerzo que hicimos valía $100 millones, pero creemos firmemente que hay un beneficio económico, que hay un beneficio a la marca, beneficio a la empresa y eventualmente va a haber un beneficio para la protección de las playas. 2 últimas preguntas, Jake. Francis Rivera, de nuevo, la pregunta clave: si el Grupo Punta Cana se va, ¿qué queda? ¿Qué tan empoderada están las comunidades? Sí, eso es muy buena pregunta. Yo creo que nosotros sentimos como parte de nuestra comunidad, ¿no? Tratamos de ser un agente de cambio positivo, una influencia positiva, liderar lo más posible.
Pero es cierto, o sea, nosotros, el turismo de República Dominicana no depende de una sola empresa. Sí. Y el turismo de Punta Cana no depende solamente del Grupo Punta Cana. Lo que nosotros podemos tratar de hacer es empoderar esas comunidades, igual como dice Francis, y tratar de dejar ese legado, que las personas se sienten que son parte de una solución. Igual las otras empresas, o sea, no puede ser que tenemos cadenas hoteleras que operan en República Dominicana, que tienen una forma de operar muy diferente en Dominicana, que operan en otros países cercanos. Que en otros países cercanos se exige más y ellos cumplen perfectamente. Pero viene de la República Dominicana, entonces se exija menos y cumplen menos. O sea, llegan al mínimo. No puede ser eso. Entonces, eso es parte de la responsabilidad de la comunidad, de exigir ese estándar de cumplimiento y exigir que lo mínimo no puede ser tan bajito, que el mínimo tiene que ser más alto. Entonces, eso es parte de nuestro rol como empresa de Grupo Punta Cana, es demostrar que no es simplemente llegar a cumplir con el mínimo. O sea, eso debe ser la base, pero todas las empresas deben aspirar a ser mucho mejor del mínimo. Por último, Jake, tenemos una pregunta de Noreima Paz, una de las fundadoras de este grupo, y ella se pregunta cómo hacer turismo sostenible en tiempos de crisis, o sea, donde hay tantas necesidades no cumplidas en el mundo. ¿Cómo lograr todas estas acciones de turismo sostenible cuando también hay un mundo en crisis? Bueno, hay mucha información y muchos estudios ya, y eso no es solamente al turismo, pero en sentido general, compañías que invierten en sustentabilidad en su empresa generalmente le va mejor. Entonces hay mucha información sobre eso, hay mucha data de que las empresas que hacen eso se convierten en más sólidos, ¿no? Y son más estables y resilientes en tiempos de crisis. Le doy un pequeño ejemplo, que eso fue un ejercicio que se hizo un par de semanas, cuando llegó toda la campaña mediática negativa en contra de República Dominicana, ¿no? Y eso, el impacto más grande es directamente al turismo. Uh-huh. Y eso fue un tema de mucha preocupación. O sea, nosotros estamos hablando de la reputación de un destino que estaba muy positiva, muy bien posicionada, en pleno crecimiento. De repente viene atacado por los medios de comunicación y se está viendo en las reservas y en la mala fama que tiene al destino que se ha creado. Y nuestro presidente, el señor Reineri, que siempre es un señor que tiene mucha visión y tiene mucha forma de contextualizar todo, sacó un video que se había grabado de 1998. No sé si te acuerdas de esa época, que fue durante el huracán Georges. Ah, sí, sí. Y el ojo de huracán Georges pasó directamente por Punta Cana. El señor Reineri hizo en nuestra reunión ejecutiva, que son alrededor de 50 ejecutivos del Grupo Punta Cana, y él presentó el video de qué había pasado. Y se había recién construido un restaurante, La Yola, que estaba en la marina de nosotros, quedó en pedazos, o sea, estaba destruido. Uh-huh. El aeropuerto estaba totalmente destruido, el techo entero bajó al piso. Y se tiene en el video don Fran dando un tour por toda la propiedad, hablando con todo su personal. Y en esa época era mucho más chiquito, 98. Y estaba hablando con el del jardinero, el maletero, con el que maneja la cocina, y estaba hablando con turistas, y vieron, todo eso está en el video. Y cuando se habla de don Fran, él dice, en esa época un poco más joven, y él dice, a veces las cosas malas te enseñan cómo hacerlo bien hacia un futuro, y nos va a hacer más fuerte hacia el futuro. Y eso fue en 98, cuando no tenía nada. Entonces el mensaje era básicamente que tenemos que seguir ese camino y creer en ese camino, esa teoría de cambio, porque nos va a hacer más fuertes hacia el futuro. Y eso mismo, el mensaje que quería aplicar era hacia esa situación de la campaña negativa contra el país, que eso va a pasar, y nosotros tenemos que seguir fortaleciendo nuestra industria, de seguir invirtiendo en proteger los recursos, en seguir haciendo un turismo verdadero y sostenible, porque nos va a servir para muchos años más. Y fíjate que en 98
recuperó el turismo Sí, dominicano, sí. y se puso más fuerte cada día, y hoy en día es uno de los mercados más competitivos de la región, y estamos muy confiados de que eso se va a recuperar después de ese pequeño golpe. Entonces yo creo que eso es un mensaje muy, muy importante. En tiempos de crisis hay que depender todavía de los valores originales. Bien, Jake, nos gustaría que cierres con algún mensaje general para todos los que han estado viendo este webinar y los que lo van a ver más adelante. ¿Cómo tú crees que debe seguir el sector privado impulsando el desarrollo sostenible? Bueno, yo creo que la pequeña experiencia de Grupo Punta Cana, y lo compartimos de esa forma, obviamente estamos muy orgullosos de lo que se ha hecho en Grupo Punta Cana, pero no lo compartimos para celebrarnos ni para promovernos, porque a esa altura no es lo que buscamos. Queremos infectar a otros empresarios y tener esa capacidad de replicar y de crear quizás un celos entre las otras empresas. Eso es algo que vemos muy positivo, no necesariamente Punta Cana, pero hemos visto bancos que se compiten muy fuerte en el tema de sustentabilidad, pero que eso es positivo. Una compañía eléctrica se compite con el otro para ser más eficiente, o para tener más energía renovable, o para invertir más en su comunidad local. Eso es un cambio muy positivo. Entonces, ojalá las empresas pueden tomar el mismo espíritu competitivo en sus programas de sustentabilidad y su programa de responsabilidad social que toman en conseguir el porcentaje del mercado. Y eso es algo positivo. Mensaje que llevamos mucho en EcoRed, en la Asociación de Empresas de Protección Ambiental y Inversión Social. EcoRed cree que podemos estar todos en la misma mesa y estar compitiendo para hacer un mejor país y para hacer condiciones mejores ambientales y sociales. Entonces eso es cosa muy positiva, y eso es el mensaje que quiero dejar. Y otro mensaje muy importante, yo entiendo, para los consumidores, para las personas que tienen que entender su poder e influencia encima de las empresas. Y muchas veces olvidamos que las empresas dependen de las personas, y las personas son los que deciden qué van a comprar, en qué van a invertir, dónde van a visitar, qué banco se va a utilizar, qué productos van a consumir. Entonces todo eso es un poder, y hoy tenemos una capacidad de expresar ese poder, y las empresas responden. Cuando una empresa está haciendo mal, díselo. Cuando no lo están haciendo bien, es importante que comenta, que exige más. Entonces, eso es un poder que tiene el público, que a veces olvidamos, que las empresas tienen que responder a los deseos de la sociedad. Y no como un populismo, pero quiero decir que se puede mantener exigencias a las empresas en cuanto a su protección ambiental y su inversión social. Bueno, gracias Jake por participar en esta conferencia, El sector privado como motor de la sostenibilidad, organizada por el grupo de profesionales de la RCE en el mundo. Más adelante, todas las personas que tengan interés y que se hayan inscrito para participar en esta conferencia podrán recibir la presentación que nos hizo llegar Jake sobre este tema. Y más adelante seguiremos compartiendo las demás conferencias que estaremos realizando por esta vía. Gracias por estar con nosotros.